Buenas noches, mi nombre es Gianmarco Estudillo para la escuela número 45 de Ingeniería Industrial en la asignatura de Elementos de Máquina. Procedo a exponer acerca de los métodos de unión de piezas, en los cuales voy a ser más específico en el roblonado, en el atornillado, los tornillos de alta resistencia o los estructurales y en los métodos de soldadura. En primer lugar tenemos el roblonado. El roblonado va a ser un proceso de unión fija entre dos piezas planas, en el que se utilizan remaches o roblones como medio de unión. Un roblón es un elemento mecánico de unión que no se puede desmontar, de dos piezas planas que está formado por un eje y una cabeza. Aquí tenemos una figura en la cual podemos apreciar las tres partes de los roblones. La cabeza del roblón que queda en un extremo de la pieza, el vástago del roblón que es el que queda dentro de las dos piezas que están unidas, que tienen un espesor de cosido, y una cabeza de cierre. Los roblones pueden estar fabricados de distintos materiales. Estos pueden ser hechos por hierro, latón, cobre, titanio, entre otros, dependiendo de las funciones o el objetivo para el que se tiene pensado utilizar. El proceso de unión de estas dos piezas de roblones es un proceso que es complejo y se tiene que tener acceso a ambas caras de la pieza. Se puede realizar de forma automatizada o de forma manual. Aquí podemos apreciar los pasos en los que se lleva a cabo la utilización de los roblones. En primer lugar, se precoloca el roblón entre las dos piezas que se van a unir. Estas dos piezas tienen que tener el agujero y no se puede modificar. El agujero tiene que ser ligeramente más grande que el roblón que se va a utilizar. El segundo paso es que se preparan las dos piezas, se unen más, se mantienen firmes utilizando un molde para el roblón. El tercer paso es cortar el sobrante del roblón entre las dos piezas, esa para prepararlo. El cuarto paso es aplicarle fuerza a un impacto longitudinal para así preparar la pieza del roblón y que quede más aplanado, generar una deformación plástica. La quinta es moldear la cabeza del roblón para que pueda cumplir el objetivo por el que se está utilizando. El sexto viene siendo utilizar un molde en específico para terminar de aplanar o darle forma a la segunda cabeza del roblón para que pueda unir permanentemente las piezas. Y la séptima es el acabado, es simplemente terminar o finalizar cómo va a terminar el roblón para el objetivo que se tiene pensado hacer. El roblonado puede ser utilizado en distintas aplicaciones dependiendo del campo que se puede utilizar. Se puede utilizar para unir las vigas de una estructura, para unir las vías de un puente. Puede ser utilizado en la construcción de estructuras metálicas. Se utilizan también estructuras o roblones sólidos en pernos para evitar la soldadura. En la industria aeroespacial se utilizan para el fuselaje y otros elementos estructurales, y también se utilizan como decoración. El atornillado. El atornillado es un proceso de unión que consiste en unir dos o más piezas que pueden ser perfectamente desmontables, a diferencia del roblón. Y esto se utiliza introduciendo tornillos, haciéndolos girar sobre su propio eje. Y un tornillo es un dispositivo que se utiliza para la sujeción de un objeto. Este cuesta con un cuerpo alargado y enroscado que se introduce en la superficie de una cabeza y se dispone en ranuras para que pueda emplearse una herramienta y realizar la fuerza correspondiente para su fijación. El proceso de fijación se lleva a cabo, o sea, cumple con su responsabilidad en los dientes o en el vástago del propio tornillo. Estos pueden haber distintos tipos de tornillos dependiendo del material en el que se está hecho. Puede ser acero, puede ser hierro, puede ser latón, puede ser cobre, puede ser titanio, y también se puede diferenciar por la cabeza
por la cabeza de los mismos, que puede ser cabeza hexagonal, puede ser cabeza Phillips, puede ser para destornillador plano, entre otras cosas. Los tornillos de alta resistencia, o también llamados tornillos estructurales. Estos tornillos de alta resistencia se utilizan en estructuras metálicas muy grandes, en los cuales cumple una mejor función que una soldadura, y estos tienen una resistencia muchísimo mayor a lo de los comunes. Esto puede ser utilizado para la maquinaria, para la construcción naval, para la construcción de líneas y la construcción de plantas o de naves. La soldadura. La soldadura es la fusión o unión de dos piezas mediante el uso de calor y la compresión de las piezas que formen un continuo. Es decir, es un proceso de fusión de dos piezas utilizando el calor. En el que puede variar por distintas fuentes de energía. Aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual el número 1 significan las dos piezas que se están uniendo. El número 2 serían los puntos de fusión o de soldadura. El número 3 sería la fuente de energía o el calor que se está utilizando para poder unir las dos placas. Y el número 4 simplemente sería la fuente de alimentación o el electrodo, que comúnmente se llama así. Los tipos de soldadura. Tenemos soldadura por arco eléctrico, por energía, por gas, eléctrica en estado sólido y soldadura por forja. Dependiendo también de la forma en la que se organizan o se montan las dos piezas, esta puede ser en T, pueden ser en esquina, puede ser a tope, puede ser en brida, puede ser en esquina, en fondo de brida, en muchas formas. Y dependiendo también del tipo de fuente de energía, puede ser por llama, por arco, por luz, por electrones o electricidad. La clasificación de los procesos de soldadura. Tenemos la soldadura de fusión, que es cuando el metal base, como el metal de aportación, el metal de aportación, es decir, si hay algún agregado que se utilice para que la soldadura se lleve a cabo en una fusión más limpia, se funden y generan un cordón de soldadura. El segundo es el de soldadura en estado sólido, que es la unión que se produce entre el metal base y el de aportación en estado sólido. Y la soldadura fuerte y blanda, en el cual el metal permanece en estado sólido mientras que su aportación se hunde para generar la unión. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.